Gracias por acompañarnos, amigos, un día más aquí en Punto de Encuentro con la Biblia. Estamos felices de que sigáis el programa. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto. Se encuentran conmigo Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento de estar con vosotros y sobre todo, la verdad que tengo muchas ganas de poder aprender un poquito más sobre Apocalipsis. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, es un deleite. Hoy vamos a seguir indagando en el libro de Apocalipsis y trataremos el cuarto tema, que en esta ocasión se titula Digno es el Cordero. Y como siempre, antes de comenzar, quiero recordaros que tenemos a vuestra disposición interesantes cursos de cocina, de salud, de educación, cursos bíblicos, cursos de familia y otros, totalmente gratuitos. Así que podéis ir a quecurso.com, podéis encontrarlo. Además, también podéis descargaros la app de nuestro programa. Ahora sí, vamos ya con el tema de hoy. Digno es el Cordero. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. En programas anteriores vimos los mensajes de Cristo para su pueblo en la tierra, a través de esos mensajes a las diferentes iglesias de Asia Menor. Ahora la visión de Juan cambia de la tierra al cielo y se enfoca en las cosas que sucederán después de estas, en el futuro. La visión de los capítulos 4 y 5 tiene lugar en la sala del trono celestial. La escena de los capítulos 4 y 5 representa simbólicamente el control de Dios sobre la historia y su plan de salvación. Sin embargo, antes de que se revele el futuro, se nos muestra la centralidad de la labor sumo sacerdotal de Cristo en ese ministerio celestial que está desarrollando. Y además su soberanía en los asuntos terrenales y en la redención de la raza humana. De este modo, los capítulos 4 y 5 de aquí de Apocalipsis brindan una perspectiva celestial sobre el significado de los acontecimientos futuros que están registrados en el resto del libro. Además, se puede observar que si bien los mensajes a las 7 iglesias fueron escritos en un lenguaje bastante directo, a partir de ahora el libro va a emplear un lenguaje mucho más simbólico, que no siempre es fácil de interpretar. Así que este lenguaje procede de la historia del pueblo de Dios según se registra en el Antiguo Testamento. Una interpretación correcta de Apocalipsis requiere una comprensión adecuada de su lenguaje simbólico a la luz, por supuesto, del Antiguo Testamento. Así que vamos a ver, a partir de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 en adelante, Jesús invita a Juan a ascender al cielo para mostrarle una exploración, panorámica de la historia desde sus días hasta el regreso de Cristo. ¿Qué fue lo que vio Juan a través de esa puerta y qué significado tenía? Bueno, es muy importante que leamos ese texto. Dice así: después de esto vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído, que hablaba como trompeta, me dijo: sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Entonces, lo que empieza a relatar en el versículo 2, dice: al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono en el cielo y a uno sentado en él. El que estaba sentado tenía la apariencia de jaspe y coralina. Un arco iris semejante a la esmeralda rodeaba el trono. El trono es un simbolismo, como tú bien dijiste, del gobierno de Dios. Y estamos hablando ahí que había alguien sentado en él. Por supuesto, ese era Dios mismo sentado en su trono, gobernando, porque era lo que iba a pasar. Era una profecía de lo que va a pasar, ese establecimiento del gobierno de Dios por arriba de todo. Y después vemos un arco iris, y ese arco iris representa la promesa de Dios, esa promesa que le hizo a Noé, diciendo: mis promesas son para siempre, para siempre. Entonces lo que le muestra es una muestra de cómo iba a suceder y sobre todo cuál era la visión del cielo, ¿no? Esa visión del cielo que habla de un gobierno de Dios. También tenemos, por ejemplo, con esta visión del trono,
pues una conexión directa hacia el lugar santo, ese santuario. Por tanto, el trono estaba ahí en el lugar santo, ¿no? Entonces, es espectacular lo que le hace ver y esa visión que tiene del gobierno de Dios, cómo iba a ser. Y sobre todo, más que nada, este capítulo 4 refleja el gran conflicto. Ese establecimiento de lo que antes Satanás había dicho que el Señor no gobernaría nunca más. Porque como vemos anteriormente, lo habla la Biblia, Satanás cuestiona ese gobierno de Dios, cuestiona que era justo, cuestiona que era bueno. Entonces se lleva a mucha parte del cielo en una rebelión contra Dios. Entonces el establecimiento del gobierno de Dios era muy importante, es clave en ese gran conflicto que estamos viviendo, en esta lucha entre el bien y el mal. Por tanto, esa ratificación de lo que se está hablando y lo que se le muestra es que proféticamente otra vez el gobierno de Dios se va a establecer como justo y que realmente todo lo van a reconocer. Entonces este capítulo más que nada nos habla de ese gran conflicto y sobre todo de la adoración a Dios y a su gobierno, que es justo, que es bueno y que siempre ha sido santo. Es una ratificación de que realmente nunca tuvo que ser cuestionado porque Dios siempre es bueno, siempre es justo y siempre cumple sus promesas. ¿Qué podemos aprender además en este capítulo 4 de Apocalipsis sobre la verdadera adoración? La adoración completa es pasar de un estado individual a un estado de grupo, ¿no? Como iglesias. Vemos que delante de Dios, delante del trono, había presencia también de 24 ancianos. Vemos que había presencia de varios personajes ahí. Entendemos que realmente el plan de Dios del mundo no gira fuera del entendimiento y de la presencia de Dios. Entendemos a Dios en su majestad, en su fidelidad, en su soberanía y en su inteligencia. Porque en medio de todo este ambiente, recordamos que en el primer versículo dice: y la primera voz que yo había oído, que hablaba como trompeta, me dijo. El que hablaba como trompeta era Cristo, que estaba ahí presente acompañando a Juan en todas estas expectativas que le hacía del juicio, de la presencia de Dios y de la seriedad de este asunto realmente. Me gusta la idea, sobre todo el versículo 11, ¿verdad? Cuando dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Interesante. Debemos respeto, adoración, gloria al Señor, porque es nuestro creador y, como dice, existe, nuestro sustentador, todavía está con nosotros, nos sustenta. El único digno Él es soberano de recibir adoración es nuestro soberano, pero el único que puede recibirlo porque es el creador, no hay otro creador. O sea, aunque Satanás trate de falsificar la obra de Dios, pero no es creador. Dios es nuestro creador y el digno de recibir adoración. Extraordinario, ¿verdad? Si seguimos considerando el capítulo 4, esa visión donde hay esa adoración extraordinaria y celestial, me gustaría que me comentases un poco todo lo que aparece allí, los ancianos, los seres vivientes, que comentéis para que los amigos que siguen el programa, pues, un poco puedan también seguirnos. Es el capítulo 4, queridos amigos, capítulo 4 de Apocalipsis. Bueno, primero se menciona en el capítulo 4, versículo 5, que dice: ante el trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Este nombre, 7 espíritus de Dios, habla de la plenitud del espíritu que estaba en el trono, que estaba en Dios, ¿no? Por supuesto. Entonces seguimos adelante y nos dice: los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas ante el trono y exclaman, ¿no? Un versículo que tú leíste: Señor, tú eres digno de recibir toda la honra y gloria y poder. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? El número 12, bueno, primeramente, la palabra anciano siempre se hace para referir a los seres humanos, ¿no? Generalmente. Y el número 12 es una referencia de multitud. Y el número 24 siempre, bueno, se refería al pueblo de Dios. Por tanto, 12 es como doble multitud, es como todas las multitudes, todo el pueblo de Dios adoraba al Señor. Entonces, un poco ese simbolismo de los 24 ancianos del pueblo de Dios
completo todo el pueblo de Dios, toda una gran multitud, adorando y reconociendo realmente al Padre Celestial, reconociendo al Creador y diciendo, tu gobierno es justo, bueno y santo. Y así podemos identificar a esos 24 ancianos como los adoradores de toda la tierra que han venido y han reconocido que Dios es el bueno. Ante el trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el 4 semejante a un águila en vuelo. Muy interesante la descripción de la plenitud del carácter de Dios, ¿no? De la personalidad de Dios. El león como majestuoso, igual el becerro, fidelidad, entendemos. Después como un hombre, la inteligencia que Él ha dado al hombre, ¿no? Y que de Él reside, de Él viene la inteligencia del hombre. Y después como un águila que está en vuelo, como soberanía por encima de todas las cosas. A Dios no se le pierde ningún detalle, ni su pueblo, ni el carácter de su pueblo, ni su carácter, ni los principios, todo está bajo el control del Señor. Por tanto, esos 4 seres vivientes representan las 4 características importantes y están en el trono de Dios visibles, ¿no? Por tanto, es un reconocimiento de esos 24, de toda esa multitud que ve esos 4 seres vivientes y reconocen que son las 4 características de Dios que habían sido cuestionadas, pero que ahora son ratificadas gracias a la muerte de su Hijo y sobre todo gracias a que todos reconocemos que Él debe estar en el trono y que Él es digno. Y terminamos con eso, ¿no? Digno de honra y poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad fueron y existen. Si seguimos leyendo, ahora en el capítulo 5 de Apocalipsis, nos encontramos con un libro que está sellado, que está lacrado. Y vemos que el apóstol Juan está llorando. Uh-huh. ¿Cuál es el significado de ese libro sellado, lacrado? ¿Y por qué lloraba el apóstol? Entendemos que Juan no lloraba solo por unas emociones, entendió la gravedad del pecado, entendió las consecuencias que trajo para la tierra el pecado del hombre y que se requería de alguien que pudiera abrir este libro, que pudiera abrir los sellos, porque el libro vemos que estaba sellado. Y entendemos que la situación de la tierra, la situación del ser humano no tenía escapatoria si no hubiera intervenido una mano divina para salvar toda esta situación. En este pergamino, en este libro que venía en forma de pergamino, ¿no? De rollo, se encontraban los sellos y realmente lo que contenía era la historia de salvación de la humanidad concentrada en todo este libro. Entonces, ¿quién podría abrir este libro? ¿Quién podría rescatarnos? Nada más pensar que hay un solo Salvador, que solo Cristo era digno y podía abrir el libro. Juan lloraba, como muy bien dijo Claudia, porque humanamente no había manera en poder acceder a estos sellos, ¿no? Humanamente nadie podía acceder a ello, nadie puede acceder realmente a la bondad del Señor si fueran por nuestros propios méritos. Pero por tanto, por eso lloraba, porque como bien dijo Claudia, se dio cuenta qué es lo que había creado el pecado, esa separación tan rotunda y que era imposible hacer algo humanamente para poder enmendar tanto daño que había hecho el pecado. ¿Por qué entonces Jesús es el único digno de abrir ese libro? Es muy bonito cuando se describe y de verdad que es bastante gráfico y muy poético cómo se habla de ese momento cuando se presenta a quien realmente, quién puede abrir, el único que puede abrir ese libro. El versículo dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces en medio del trono, de los 4 seres vivientes de los ancianos, vi de pie un cordero. Y ya solamente esta palabra cordero ya nos dice quién es. Jesús es el que puede, ¿no? Porque Juan lo describió como el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces nos adelantamos al versículo
9 y 10, donde describe por qué. Dice, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste muerto. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Por qué es digno Jesús? ¿Por qué es el único digno? Porque fue el único que se entregó hasta la muerte sin pecado para realmente expiar nuestros pecados y justificarnos y tener esta intercesión. Por tanto, es el único que accionó realmente el plan de salvación y es el que por el que obtuvimos la victoria sobre el pecado. Por tanto, todos estos 7 sellos van a culminar en la segunda venida de Cristo, que eso es como se completa ese plan de salvación. Por tanto, el único digno, decimos, es Cristo Jesús. Y humanamente era imposible acceder al perdón. Pero por medio de Cristo obtuvimos el perdón de nuestros pecados, gracias a que murió en la cruz sin pecado, pero se hizo como uno de nosotros para realmente salvarnos. ¿Qué ocurre después de que Jesús se acerca al trono y toma el libro? Pues cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro, abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. En adelante dice, y decían a gran voz, el Cordero que fue muerto es digno de recibir poder, riquezas, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y entendemos que todos se sientan con reverencia delante de nuestro Salvador, porque realmente a Juan se le está mostrando una imagen que creo que todo cristiano desea ver, ¿verdad? Estar delante del Señor y rendir de toda nuestra alma, de todo nuestro corazón, la alabanza que se merece por todo lo que tuvo que pasar y por todo lo que Él nos regaló a través de su vida. Es incomprensible para la mente pecadora, ¿no? Para la persona que quiere pagar algo a cambio, ¿no? Pues se ve que no se puede pagar nada más que la vida de Cristo y el sacrificio que tuvo que tener para nosotros. Sí, en la salvación nosotros no podemos aportar nada, solamente responder al llamado de Dios y el Señor nos da la salvación. ¿Por qué es importante el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés y cómo se relaciona con Apocalipsis? El Pentecostés fue un momento muy importante para la iglesia primitiva porque fue la ratificación de lo que Cristo había prometido. Cristo les prometió vender el Espíritu Santo, el gran consolador, y sobre todo los llenará. Lo dijo una vez, lo encontramos en Juan, a sus discípulos, y después en Hechos lo vuelve a decir cuando le preguntan, ¿cuándo vas a restablecer tu reino? Y Jesús les vuelve a decir, no les corresponde a vosotros saber, pero recibiréis poder del Espíritu Santo y podéis predicar mi evangelio por todo el mundo. Y cuando viene el Pentecostés, primero les llena realmente de entendimiento a esas personas y sobre todo pueden predicar el evangelio, pueden entender muchas cosas. La ratificación de que Cristo cumple sus promesas, de que iba a estar con ellos todo el tiempo, que les iba a convencer de juicio, de justicia y de pecado. En los versículos del capítulo 5, 6 y 7 vemos esa ratificación. Entonces, en medio del trono de los 4 seres vivientes de los ancianos, vi de pie un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, y que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Esta es una referencia a justamente ese Pentecostés, cómo se anuncia de lo que iba a pasar, de lo que ya había pasado, que se había entregado el Espíritu Santo y se había podido predicar el evangelio y se habían convertido muchas personas, más de las que se hubieran podido esperar, que se dieron dones a la iglesia, que la iglesia prosperó tremendamente, pero también eso va a ser hacia nuestros tiempos. Cómo el Espíritu Santo va a volver a ser derramado en estos tiempos para poder predicar el evangelio, para que se nos den dones, y cómo el Espíritu Santo ya habita en nosotros y todos nosotros podemos acceder a Él
porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por tanto, es muy importante que entendamos este número 7, ¿no? Que es la plenitud del Espíritu, que podemos acceder a la plenitud del Espíritu por medio del Cordero. Gracias a que Cristo vino y murió por nosotros, puede entregarnos al Consolador. Y el Consolador, el Espíritu Santo, hace un trabajo en nuestro corazón y puede realmente hacer que pasen grandes cosas en nuestra vida, poder predicar el Evangelio si nos dejamos guiar por Él. Y es por eso que está muy conectado con el Apocalipsis, lo que pasó en el Pentecostés, porque Apocalipsis nos anuncia que los tiempos están acabando ya y nosotros tenemos que estar preparados para recibir el Espíritu Santo, para que realmente toda la tierra pueda conocer el nombre de Cristo Jesús, el Salvador, el único que pudo abrir el libro sellado. Si leemos en el libro de Hechos y también en Juan, se nos presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote y rey. ¿Qué esperanza y qué ánimo podemos hallar en estos capítulos, en estos libros? En la entronización de Jesús, de Cristo, realmente como Rey en el cielo, cuando Él recibe poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra y gloria y alabanza, leemos en el versículo 12, entendemos que el Espíritu Santo está descendiendo hacia la tierra, porque es la manera en la que Dios acepta el sacrificio del Señor y cumple lo que tenía que cumplir. Y os voy a mandar un consolador. Entonces, está recibido el sacrificio, es digno de toda la alabanza y marca en aquel momento, el Pentecostés, marca el momento de la llegada del Consolador y la continuación de la obra de la salvación de toda la tierra. Entendemos que en el capítulo 7 de Juan, el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado aún. Entonces, en el momento que Cristo está glorificado, desciende el Espíritu Santo, marcando el comienzo de la Iglesia Apostólica. Por tanto, ese texto es impresionante cómo describe y ratifica lo que ha dicho Claudia, Hechos 2, 32 y 33. Esto Jesús Dios lo resucitó y de esto todos nosotros somos testigos. Así, exaltado hasta la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto para que ahora vosotros veis y oís. El Espíritu Santo fue derramado para que se pudiera predicar el nombre de Cristo Jesús en todo el mundo. Y ojalá nosotros podamos recibirlo y predicar el nombre de Cristo para que llegue y toque todos los corazones. El derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo desde el cielo a sus seguidores como prueba de que como sumo sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Vamos ahora ya con nuestro resumen. No debemos olvidar que nada es más importante que la cruz y lo que nos enseña de Dios. Necesitamos considerar las implicaciones de esta visión celestial para la adoración terrenal y nuestra comprensión del sábado. Digno es el Cordero porque fue inmolado y es nuestro Redentor. Él es la única solución a la crisis del pecado en el universo. El pasaje del que hemos hablado hoy se divide en dos partes. En primer lugar, hay una descripción general de la adoración celestial dirigida a aquel que está sentado en el trono, Dios el Padre. Y en segundo, hay un momento de crisis en la sala del trono celestial que se resuelve con la aparición del Cordero, Jesucristo, nuestro Salvador y sumo sacerdote. Nos vamos ya, amigos, no tenemos más tiempo, pero nos encontraremos de nuevo en el próximo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Y como siempre, recordaros, si deseáis estudiar la palabra de Dios con nosotros o queréis recibir una Biblia o un libro, el libro El conflicto de los siglos, sobre la historia de la humanidad, trata sobre la creación, desde la creación hasta el final del gran conflicto entre el bien y el mal. Solamente tenéis que pediros. Nos escribís a
@hotmedia.es y enseguida os lo haremos llegar. Hasta el próximo programa. Que el Señor os bendiga, amigos. A la exaltación de Cristo en el santuario celestial le siguió el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos. Apocalipsis 5:6 menciona que los 7 espíritus son enviados por toda la tierra. Como vimos anteriormente, los 7 espíritus denotan la plenitud de la actividad del Espíritu Santo en el mundo. En la intronización de Cristo, el Espíritu es enviado a la tierra. Este derramamiento del Espíritu Santo es uno de los primeros actos de nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Este derramamiento del Espíritu Santo significaba que Jesús se había presentado ante el Padre y que Dios había aceptado su sacrificio en favor de la humanidad. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores, como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.